lo hacemos así. Ya sabemos que un flujo uniforme, ese sub 0 es igual a ese W es igual a en un flujo uniforme Y es constante. No, no. Así es que empuja el triángulo pupitre de Z, para... voy a tomar esta distancia perpendicular aquí, así que esto es D y esto es D. Y vamos a trabajar con este volumen de control. Aquí tenemos W, seno de Z, y aquí tenemos la fuerza de resistencia, que es igual a tau sub 0 por el área de contacto. Y si yo veo esta cosa por aquí, una sección cualquiera, esto es el perímetro, esto es el área. Así que voy a usar este eje paralelo al fondo del canal, ese va a ser mi eje X. Sumatoria de fuerzas X igual a sumatoria de ρ por Q por Vx. Así que tenemos que W, seno de Z, esta es la sección 1, de la sección 2, menos tau sub 0 por el área de contacto. Toda esta distancia de aquí a aquí es L, así que sería el perímetro por la longitud, el área de contacto, sería igual a menos ρ por Q por V1 más ρ por Q por V2, y esto se va con esto siempre y cuando que el flujo sea uniforme, porque la Y es constante, y si la Y es constante, el área es constante, y si el flujo es permanente, el caudal es constante. Y hay que distinguir qué es constante de qué es variable, así como hay que distinguir cuáles son mis datos y cuáles son mis incógnitas. Eso es lo que usted tiene que ver cuando va a empezar a resolver un problema. Ese problema que era simple, querían resolverlo como un problema tipo 2. Cuando era desde el punto de vista del flujo interno, el chorro es externo, pero dentro de la tubería es interno, y el problema del flujo interno era tipo 1. Pero bueno, de ahí. Así que nos queda que gamma por el volumen, que es A por L, por el seno de Z es igual a tau sub 0 por P por L. Gamma A entre P y el seno de Z es SF, es igual a tau sub 0. Y esto es radio hidráulico así que esa expresión general, esa es nuestra expresión general, que el esfuerzo cortante más paredes en el peso específico del líquido por el radio hidráulico por la pendiente de la línea de energía, pero en un flujo uniforme las tres pendientes son iguales. Voy a llover sobre mojado. Cuando teníamos esto, dijimos que tau sub 0 era igual a una función de V, D, ρ, mu y epsilon. Y haciendo método de potencia habíamos encontrado que tau sub 0 era un coeficiente de fricción por ρ por V al cuadrado, donde ese coeficiente de fricción era función del Reynolds, B por D por ρ entre mu y D la rugosidad relativa a epsilon de 3. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo. Vamos a
a decir que tau sub 0 va a ser una función de V radio hidráulico, densidad del fluido, viscosidad y rugosidad. Y cuando hacemos eso nos va a quedar que el tau sub 0 va a ser un coeficiente de fricción por ρ por V al cuadrado. ¿Dónde es el coeficiente de fricción? Va a ser una función de Reynolds, B radio hidráulico por ρ entre mu o B radio hidráulico entre nu y la rugosidad relativa epsilon entre. ¿Cuál es la diferencia entre este que es un flujo interno cerrado y este que es un flujo interno abierto? Que aquí usábamos como longitud característica el diámetro, acá vamos a usar como longitud característica el radio hidráulico, que es el área entre él. Ese es el único cambio que hay. Entonces, si el flujo es uniforme, S sub 0 es igual a SF, y nos queda que gamma radio hidráulico SF es un coeficiente de fricción por ρ por V al cuadrado, y gamma es ρg radio hidráulico SF es igual a CF ρ V al cuadrado. Esta ρ se nos va y nos queda que G entre CF y esto es un coeficiente, voy a ponerle su índice, la literatura no aparece, y esto se conoce como la ecuación de Chezy, que fue encontrada por allá por y la ecuación de Chezy fue un gran avance en la hidráulica fluvial y permitió hacer estudios de hidráulica, porque anteriormente todos los estudios eran de hidrodinámica. La matemática solamente consideraba fluidos ideales y había una diferencia entre lo que era la hidrodinámica y la hidráulica, la parte teórica y la parte empírica, y no concordaban los resultados. Así que cuando aparece Chezy, ya tenemos una expresión para evaluar la velocidad media en un conducto, la cual no se puede medir. La velocidad media solamente se puede calcular. Pero con esa velocidad media podíamos calcular caudales, velocidad por área, y ya teníamos una idea de la magnitud del flujo en un conducto abierto. Después de Chezy lo calibró en el río Sena, y para calibrarlo en el río Sena determinó el coeficiente que se llamó el coeficiente de Chezy. Pero Chezy murió, y otros investigadores quisieron llevar la ecuación de Chezy con el coeficiente de Chezy a otros ríos y no funcionaba. Así que empezaron a investigar esto, y aparece en la historia de hidráulica una fórmula que se llama la fórmula de Canguillet y Cutter. No la voy a escribir en el tablero, en la buscan, la estudian. Ya dan historia de la hidráulica. La fórmula de Basing, hasta que en 1890 un señor de nombre Robert Manning dijo que el coeficiente de Chezy era igual a un término entre la rugosidad de Manning por el
radio hidráulico a la 1/6, donde ese coeficiente es 1 en el sistema métrico o 1.486 en el sistema inglés. Así que si sustituimos esta ecuación de Manning al resultado en la actualidad, se le llama la ecuación de Manning, pero en honor a la verdad yo le llamaría ecuación de Cauchy-Manning. Pero en aquellos tiempos eso de derecho de autor y poco cosa, nada de eso existía. Así que al reemplazar esto aquí, nos queda que V es igual a phi entre N, radio hidráulico a la 1/6, radio hidráulico a la 1/2 por raíz de S sub 0. Vamos a sustituir eso allí. Bueno, vamos a dejarle el SF. Pues. Vamos a dejarle el SF. Nos queda aquí V igual a phi entre N, un tercio, digo, un sexto más 1/2 son 2/3 raíz de N. Y esto se conoce como la ecuación de Manning. Y nadie creía en Manning, porque Manning había dado valores del coeficiente de rugosidad de Manning para distintos materiales de canales, ya sean canales revestidos o canales no revestidos, y Manning funcionaba muy bien, pero nadie creía en Manning. Todo el mundo prefería usar una fórmula espantosa y horrorosa como la ecuación de Ganglietti. Hasta 1923 el camarada Strickler de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya desapareció, demuestra que lo que dijo Manning era correcto. Así que en los países que tuvieron la influencia de los países socialistas, a esta ecuación, ¿cómo le llaman? La ecuación de Manning, ¿cómo le llaman? La ecuación de Strickler. Porque aquí tuvimos unos profesores que vienen graduados de la antigua Unión Soviética, que iban a estudiar por allá con la Universidad de los Pueblos, a Patricio Lutupa, de la Amistad de los Pueblos, y venían hablando de Strickler, y uno acá tenía libros de origen norteamericano y busca a Strickler. Entonces los libros de origen americano y los libros de origen de Europa occidental hablan de quién? De Manning. Y los libros de Europa oriental hablan de Strickler, es la misma cuestión. Pero, ¿por qué pasó esto? Porque a esto le llamaban Manning, debieron haberle llamado Cauchy Manning, y dije Strickler, si él está quitando el mérito a Cauchy, yo también le quito el mérito a Manning. ¿Estamos bien? Ok. Así que aquí vamos a hablar de la ecuación de Manning. Es una ecuación de naturaleza empírica basada en observación. Pero todavía nadie creía esto. Los norteamericanos dicen, no, los rusos, quién sabe qué burriguero están haciendo ahí. Hasta que un señor en 1950 de nombre Powell trata de demostrar que esto no es correcto. Y por más que lo intentó, no le quedó más remedio que aceptar que la ecuación de Manning era válida para un flujo turbulento. Así es que el 99.8% de las veces el flujo en un canal es turbulento, rugoso. Y ni siquiera nos tomamos la molestia de verificar si el flujo es turbulento o rugoso. Y vamos a buscar ahí el numerito que
que nunca me acuerdo, y me acuerdo que en mi primer examen en Iowa, en la maestría en hidráulica, me dijeron, demuestre que el flujo es turbulento rugoso. Y yo dije, pero si es turbulento rugoso, ¿cómo lo voy a demostrar? Así es que la herencia de Powell es N a la 6, raíz de radio hidráulico SF mayor o igual a 1.9 por 10 a la menos 13. Si esto ocurre, el flujo es así que muchas veces nosotros a este nivel ni siquiera nos ponemos a investigar si es turbulento, rugoso o no. ¿Por qué razón? Porque al igual que el flujo crítico en tuberías, para flujos que no sean turbulentos, rugosos, no existen fórmulas. Y hay que resolverlo en él. Así que muchas veces damos por alto el hecho de que el flujo no nos importa, turbulento, rugoso. Y ahí hay una diferencia entre conductos abiertos y conductos cerrados. En conductos cerrados, sí tenemos que preocuparnos si es laminar, si es turbulento liso, transición rugoso. Y todavía ustedes no entienden lo que estamos haciendo, porque el problema ese del chorro, después usted tenía el flujo externo, cuando iba a analizar el flujo interno, ¿qué tipo de problema tenía? Aquí no hay tipo 1, ni tipo 2, ni tipo nada. Y véase, la gran mayoría de ustedes va a analizar un problema tipo 1 y ¿qué me dice? Asumiendo turbulento rugoso. Y calcula el factor de fricción. ¿Cuándo se hace eso? Para el tipo 2. Pero si tenía un tipo 1, ¿para qué les va a decir asumiendo turbulento rugoso? Pérdida de tiempo y después dice que el examen es larguísimo. Cuando es un tipo 1, usted va directamente al grano. ¿Y qué es lo más fácil? Ir directamente al grano. Asumir transición. Y usted lo calcula fácilmente, F igual a Darcy Epsilon entre D Reynolds. Y después, a lo mejor tiene mala suerte y le da liso, como en este caso. Okay. Pero eso de asumir turbulento rugoso, ¿dónde se asume turbulento rugoso? Cuando tiene un problema tipo 2 y tenía un problema tipo 1. Hasta aquí todo lo que he calificado dice asumiendo turbulento rugoso. Calculo F, después Epsilon entre R no me da bien. Pérdida de tiempo. Usted tiene que entender la teoría para poder resolver los problemas, no es hacer un problema mecánicamente. Así es que para usar la ecuación de Manning, ¿qué necesitamos saber? La pendiente del fondo del canal, si el flujo es uniforme, si el flujo es variado no, porque si el flujo es variado esto es diferente de esto. ¿Okay? Y los elementos hidráulicos del acceso. Esa es la ecuación de Manning. Pero muchas veces en la sábana del aire y ya ni la reviso, estoy curado de espanto con lo que veo ahí que ustedes traen la sábana del aire, hacen este batido. Y combinan esta ecuación. Hacen un batido de todas estas cosas y ¿qué les queda? Y me dicen que eso ¿qué es? Esa es la fórmula de Manning. Y Manning no dijo eso. Si te hace un batido de fórmula y mezcla esas 4 expresiones que encerré allí, le queda aquella cosa. ¿Y por qué se los digo? Y me hacen que se los digo. Pero ustedes no prestan atención, pongan el doble asterisco, sombrero en amarillo. En algunos problemas hay que resolverlos con la ecuación de
Manning. Y empiezan con esto y no van para ningún lado. Porque esta es la ecuación de Manning, no esta. Aquí solamente el 25% es Manning. Solamente el 25% es Manning. Cada uno de nosotros representa un 25% de la expresión. Entonces, por supuesto, a veces hacemos esto directamente porque andamos buscando el caudal, siempre y cuando que el batido no sea tóxico. Si hace una mezcla tóxica, incluye esto dentro de su solución del problema y resulta que eso es tóxico, no va para ningún lado. Algunos problemas hay que resolverlos con la ecuación de. Así que, ¿qué se requiere para hacer uso de la ecuación de Manning? El coeficiente de rugosidad, además del radio hidráulico, que son los elementos hidráulicos que vimos en la clase anterior, y la pendiente de la línea de energía, que cuando el flujo es uniforme, entonces es igual a la pendiente del flujo del canal. Y en la literatura aparecen estas cosas simpáticas por allí. En la cual aparece canales revestidos, canales no revestidos, el coeficiente de rugosidad de Manning, la rugosidad media de la tubería, pero nosotros no trabajamos con la rugosidad media a menos que estemos usando la fórmula de Power. No vamos a usar la fórmula de Power. Así es que usted tiene, por ejemplo, material típico que usamos de revestimiento en nuestros canales. Generalmente los revestimos con cemento que anda entre .010 y .014, y después que ha pasado el flujo por ahí lo ha alisado un poquito y el valor típico es .013. Pero el cemento pulido y no pulido no es el único revestimiento. Puede estar vidrio, latón, acero, hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nosotros no trabajamos con canales no revestidos, porque un canal no revestido no es prismático, porque un canal no revestido está sujeto a erosión, y al haber erosión cambia la sección transversal. ¿Vamos bien? En quinto año en diseño hidráulico vemos algo de canales no revestidos, pero por ahora nos limitamos a canales revestidos, y el revestimiento típico que usamos es cemento. Pero usted puede buscar esos coeficientes de rugosidad de Manning, los cuales están dentro de un rango y hay un valor promedio, etcétera, etcétera. Y los coeficientes de rugosidad de Manning, según Powell, se pueden asociar a una rugosidad. Bien. ¿Okay? Echando un poquito para atrás. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos estas cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Le enseñamos a trabajar con fórmulas. Le enseñamos a trabajar con fórmulas. En el próximo curso, suministro y recolección de aguas, van a trabajar con alcantarillas. Y muy pocos de ustedes me han hecho caso. Y el poco que me hizo caso, casi lo fusilan. Y que como es mago y se robó el examen y no sé qué. Hasta que entienden que hay personas que prestan atención. ¿Y qué hizo el estudiante? Programó estas fórmulas horrorosas que están aquí, donde el ángulo está en radianes. Programó estas fórmulas. Porque allá en suministro usan método Flintstone. ¿Qué hacen? Usan un gráfico de estas fórmulas. Y a ese gráfico le dan el nombre folclórico de curva de la banana. Porque esto aquí se parece un video. Pero con la tecnología actual, ¿qué es más fácil? ¿Interpolar gráficamente en un gráfico o resolver una ecuación numéricamente? Ecuación. Pero yo no me meto en
curso de suministro y recolección. Algunos después que han dado hidráulica 3 veces conmigo ven el cambio cuando llegan a suministro y me dicen, profesor, ¿por qué no nos da suministro? ¿Por qué no nos da suministro? Es que yo no le puedo dar todos los cursos. Porque entonces la universidad no sería tecnológica, sería universidad a veces.